La mayoría de las enfermedades son curables, sin embargo, hay un grupo de ellas que lamentablemente no lo son. A pesar de esto, son muchas las maneras en las cuales pueden prevenirse y tratarse, dependiendo de cuál de ellas sea. En los últimos años, ha aumentado el número de casos de personas que padecen diabetes, enfermedad crónica en la cual el cuerpo no tiene la posibilidad de regular la cantidad de azúcar que existe en el torrente sanguíneo. Tomando en cuenta las múltiples complicaciones que pueden surgir a partir de la diabetes, en el capítulo de hoy hablaremos acerca de ella, sus causas, entre otras cosas. Mi nombre es Melissa Puerto y esto es Ingenio Viral. La diabetes se ha convertido en una enfermedad predominante en Yucatán, en donde la Secretaría de Salud afirma que se diagnostican cerca de 112 nuevos casos a la semana. Esta es una cantidad alarmante, ya que estadísticamente es una de las principales causas de muerte en la población mexicana. ¿Sabemos exactamente en qué consiste? Escuchemos a la doctora María de los Ángeles González Fagoaga, coordinadora de la licenciatura en nutrición en la Universidad Marista de Mérida. Acompáñenme. La diabetes mellitus es un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, que se caracteriza por una hiperglucemia crónica, quiere decir una elevación de glucosa en sangre por mucho tiempo, debido a una disminución en la producción de insulina o una resistencia de los tejidos a la acción de la misma. Esta hiperglucemia crónica, la glucosa elevada en sangre por mucho tiempo, favorece las lesiones en las arterias de todo nuestro cuerpo, lesiones que favorecen el depósito de lípidos en las mismas, lo que contribuye al procedimiento a la formación de aterosclerosis, una aterosclerosis acelerada. Esta aterosclerosis produce como consecuencia un déficit de riego sanguíneo en diferentes órganos, dentro de los cuales están el cerebro. Puede haber complicaciones a nivel cerebral, como son los infartos cerebrales o derrames vasculares. A nivel cardíaco, infartos cardíacos, angina, toda la gama de enfermedades cardiovasculares de tipo isquémico. En el ojo puede producir hemorragias retinianas, glaucoma, catarata. A nivel cardiovascular favorece la hipertensión e infartos cardíacos. A nivel renal, es un órgano muy importante también blanco, es la principal causa de insuficiencia renal crónica. Así es que todos los órganos pues están de una manera afectadas por esta enfermedad. Como vimos, la diabetes es una afección que ocurre cuando el organismo no puede producir suficiente insulina o no la utiliza de manera eficaz. Vayamos a ver lo que nos dice la doctora acerca de los síntomas de la diabetes, ya que gracias a esto podremos atenderla a tiempo. Los síntomas de la diabetes, pues lastimosamente pueden ser asintomática por mucho tiempo. Este trastorno metabólico que se diagnostica cuando ya está avanzada la enfermedad puede presentarse con un periodo de latencia muy amplio, quiere decir, donde ya se presentaron las alteraciones metabólicas, sin embargo, el paciente está completamente asintomático. Entonces puede ser periodo, decíamos, totalmente asintomático hasta que ya prácticamente la secreción de insulina, la producción de insulina es mínima o nula, es cuando se presentan ya síntomas más importantes. Ya cuando está instaurada la enfermedad, se dan las 4P, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Polidipsia es mucha sed, poliuria, mucha orinadera, polifagia, mucho apetito o también puede haber pérdida del apetito y una pérdida de peso importante, sin ponerse pues en un plan de alimentación para el descenso de peso. Pero sin embargo, estos signos y síntomas pues es ya avanzada la enfermedad. Para conocer las causas de la diabetes,
Primero debemos saber el proceso normal mediante el cual el alimento se transforma y es utilizado para obtener energía. Cuando se digiere y absorbe el alimento, la glucosa, una fuente de energía para el cuerpo, entra en el torrente sanguíneo. Al mismo tiempo, el páncreas produce insulina, la cual juega un papel muy importante: transportar la glucosa del torrente sanguíneo hacia el músculo, la grasa y otras células, donde se puede almacenar o utilizar como fuente de energía. Sin embargo, si el páncreas no produce suficiente insulina o si las células no responden de manera adecuada a ella, el cuerpo no puede movilizar el azúcar hacia el músculo o la grasa para quemarla. En consecuencia, las personas presentarán niveles altos de azúcar en la sangre. De igual manera, las causas son diferentes dependiendo del tipo de diabetes. Entonces, a pesar de que en algunos casos la diabetes puede no presentar síntomas, hay que estar muy pendientes de lo que la doctora llama las 4 P's. Polidipsia, aumento de la sed; poliuria, aumento de ganas de orinar; polifagia, aumento del apetito; y pérdida de peso sin razón. Si quieren saber más acerca de las maneras en las cuales la diabetes se puede diagnosticar, así como los diferentes tipos de diabetes, no te despegues, iremos a unos cortes comerciales. Estás en Ingenio Viral. Estamos de vuelta en Ingenio Viral. En el bloque anterior hablamos acerca de las causas que originan la diabetes, las cuales pueden ser diferentes dependiendo de cada tipo. ¿Saben cuáles son los 3 tipos de diabetes y en qué se diferencian? Escuchemos. Inmunidad contra las células beta del páncreas. Esto quiere decir nuestras propias células de defensa que nos van a proteger contra virus, bacterias, se van en contra, se confunden y se van en contra de las células beta del páncreas, que son productoras de insulina, destruyendo por lo tanto la producción de insulina. Estos pacientes generalmente son jóvenes, son delgados y tienen que utilizar insulina de por vida. La tipo 2, que es la más frecuente, es 10 veces más frecuente, tiene un componente genético muy importante. Quiere decir que es la que más heredamos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, y está principalmente secundaria a sobrepeso, obesidad, malos hábitos de alimentación y falta de ejercicio físico. Y estamos viendo una prevalencia muy importante, no solo en México y en Yucatán, sino que en el mundo entero. Prácticamente esta es la diabetes más frecuente. ¿Cómo se produce? El tejido adiposo en exceso produce ciertas sustancias que van a favorecer la resistencia de la acción de la insulina a nivel de todas nuestras células. De tal manera que aunque se produzca insulina, no se va a poder hacer el efecto dentro de la célula, que finalmente la función de la insulina es hacer que la glucosa entre dentro de la célula para que cumpla todas sus funciones metabólicas. De tal manera que la glucosa queda en sangre y eso, decíamos, daña las paredes de las arterias. Indistintamente sea tipo 1 o tipo 2, las complicaciones van a ser prácticamente las mismas. Luego tenemos diabetes gestacional, que es la que se presenta durante el embarazo, como secundaria a la elevación de las hormonas contrarreguladoras que se dan en esta etapa de la vida de la mujer, como son la adrenalina, el cortisol. Secundariamente, hay una elevación de la glucosa. La paciente puede resolver el problema de diabetes gestacional con el parto o quedar prediabética o diabética permanentemente. Y hay otros tipos de diabetes que son menos frecuentes, se llaman diabetes secundarias y son secundarias precisamente a otras patologías, a otras enfermedades. Dentro de ellas está, por ejemplo, la acromegalia o síndrome de Cushing. En pocas palabras, la diabetes tipo 1 se presenta cuando las células del páncreas que producen insulina dejan de trabajar, por lo que se necesitan inyecciones diarias de esta sustancia. La diabetes tipo 2 se destaca porque el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza de manera adecuada. Por último, la diabetes gestacional ocurre cuando hay niveles altos de azúcar en cualquier momento durante el embarazo. Echemos un vistazo a lo que nos dice la doctora acerca de cómo se pueden realizar pruebas para diagnosticar esta enfermedad. La diabetes se diagnostica por pruebas serológicas, pruebas químicas, midiendo los niveles de glucosa en sangre. Si los niveles de glucosa en sangre en ayunas están de 126 miligramos por decilitro hacia arriba, ya es el diagnóstico de diabetes.
También otra manera es de una manera aleatoria en cualquier momento del día. Si tenemos, después de haber comido, etcétera, tomamos una muestra de glucosa y salen los niveles de 200 miligramos por decilitro hacia arriba, eso ya significa diabetes mellitus. Otra manera es a través de la curva de tolerancia oral a la glucosa. Les comentaba que esto es 75 gramos de glucosa que se le da al paciente en ayunas, simula una comida y a las 2 horas de haberle dado esta glucosa, esta carga de glucosa, se le toman los niveles. Si los niveles son de 200 miligramos por decilitro para arriba, ya también es el diagnóstico de diabetes. Otra manera de diagnosticarla es a través de una hemoglobina glicosilada. ¿Qué es esto? Es una glucosa, mide los niveles de glucosa sanguínea unidas a la molécula de hemoglobina del glóbulo rojo y significa los niveles de glucosa en los últimos 3 meses, ¿sí? Cuando los niveles son de 6.5% para arriba, pues ya es también diagnóstico de diabetes. Algo muy importante sería diagnosticarla antes, cuando estamos en ese periodo de prediabetes, que pueden ser 5, 6, 10 años previo a que aparezca esta enfermedad. Eso se llama un estado de intolerancia oral a la glucosa o prediabetes. ¿Cómo podemos diagnosticar ese estado? Sería muy importante porque si aplicamos medidas preventivas importantes, cambiamos hábitos de alimentación, ejercicio físico, podemos evitar el padecimiento, el padecer la enfermedad. Podemos hacer que nuestros niveles de glucosa vuelvan a la normalidad, que nos quedemos en un estado de prediabetes o intolerancia a la glucosa de por vida y podemos prevenir que aparezca la enfermedad. Entonces, ¿cómo diagnosticamos intolerancia a la glucosa? Si nuestros niveles de glucosa en ayunas están entre 100 y 125 miligramos por decilitro, quiere decir que estamos en un estado de intolerancia oral a la glucosa o prediabetes. O también podemos hacerlo a través de la curva de tolerancia a la glucosa. Se le da 75 gramos, estos 75 gramos de glucosa en ayunas al paciente, y si los niveles de glucosa se encuentran entre 149 y 199 miligramos por decilitro, quiere decir que está en un estado de prediabetes o intolerancia a la glucosa. Entonces, teniendo este diagnóstico, podemos aplicar, decíamos, medidas preventivas: dieta, ejercicio, mantener un peso saludable para evitar que se presente la enfermedad. Ahora que lo pienso, yo no sabía que había algo que se llamaba prediabetes. Con esto, creo que es importante que sepamos acerca de cómo prevenir que la enfermedad se presente. Escuchemos lo que nos cuenta la doctora. Esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, que da muchísimas complicaciones y que prácticamente es incurable, lo más importante es prevenirla, ¿sí? ¿Y cómo podemos prevenirla? Bueno, si bien nosotros tenemos carga genética, tenemos herencia de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros padres, esa carga genética para padecer la enfermedad, eso pues no lo podemos modificar. Desde el momento de la concepción ya tenemos ese ADN, esa carga genética que nos hace estar predispuestos a esta enfermedad. Pero sí tenemos nosotros que prevenirla a través de modificaciones en nuestros estilos de vida, a través de una buena alimentación, con una dieta correcta, el ejercicio físico, mantenernos en un peso saludable. Esas son las principales, por así decirlo, vacunas que van a prevenir la enfermedad. Dentro de las estrategias más importantes de alimentación están consumir muchas verduras, mucha fibra, tomar mucha agua, evitar todo lo que es bebidas azucaradas o productos azucarados en exceso, evitar grasas y mantener pues una dieta que nos permita estar en un peso correcto. El ejercicio forma parte fundamental también de las medidas preventivas. Y estas medidas preventivas tenemos que hacerlas desde los niños, educar a los niños a una buena alimentación y la práctica del ejercicio físico cotidiano. Hacer ejercicio, cuidar nuestra alimentación, sin duda alguna, eso es algo que debemos tomar muy en cuenta para mantenernos sanos, sin importar de qué enfermedad se trate.
Vámonos ahora a una breve pausa comercial, pero continuamos con más aquí en Ingenio Viral. Ahora que hemos regresado de esta breve pausa, debemos aclarar una duda que estoy segura muchos de ustedes tienen. ¿Qué es la glucosa y cómo funciona en nuestro cuerpo? Como hemos visto, la diabetes aparece cuando los niveles de glucosa son muy altos en la sangre, lo cual nos haría pensar que esta es mala, pero la realidad es que quizás no lo sea. Si quieren saber exactamente para qué sirve, prestemos atención a lo que nos cuenta la doctora González. La glucosa es un hidrato de carbono indispensable para la vida del ser humano, bueno, de todos los seres vivos. El cerebro, en su mayor parte, su energía procede de la glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía del ser humano. Sin embargo, si esa cantidad de glucosa se queda elevada por arriba de los valores normales en sangre, eso va a producir unas lesiones en los vasos sanguíneos. O sea, esos niveles de glucosa en sangre, esa hiperglucemia crónica, va a dañar el endotelio y la capa íntima del vaso sanguíneo. Va a producir una lesión que va a permitir que se deposite lípidos y va a favorecer que esa arteria es como una tubería, ¿no? Esa arteria se vuelva dura, rígida por el depósito de lípidos y que además se vaya estrechando y el flujo de sangre disminuye, ¿verdad? Disminuye porque se va estrechando por esa cantidad de lípido que está en la luz del vaso sanguíneo. Eso se llama ateroma, aterosclerosis. Las arterias se endurecen y además interrumpen el flujo sanguíneo, favoreciendo a isquemia, es decir, disminución del riego sanguíneo en diferentes órganos. Entonces, la glucosa es indispensable, es necesaria, pero es necesaria que entre dentro de la célula, no que se quede en el vaso sanguíneo. Y en cambio, la diabetes no puede entrar dentro de la célula, quiere decir que la glucosa no puede alimentar a la célula. Por eso el paciente se queda con muchísima hambre, porque en realidad sus células no están siendo alimentadas, la glucosa no entra dentro de la célula, no se alimenta y queda en el vaso sanguíneo. O sea, necesita la célula la glucosa como fuente de energía y para cumplir muchísimas funciones metabólicas dentro de cada célula. La insulina es como una llave que hace que abra la célula y permite que la glucosa entre dentro de ella. Si en el paciente diabético, ¿qué sucede? Que por diferentes causas la producción pancreática de insulina, la producción de insulina ha disminuido, entonces esas llavecitas no pueden abrir la célula o hay una resistencia. El estado de obesidad o de sobrepeso produce sustancias que van a crear una resistencia de la insulina, aunque se produzca en grandes cantidades. De hecho, eso es lo que sucede en el paciente obeso. En las primeras etapas hay una producción excesiva de insulina. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo en exceso produce una resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué sucede? El páncreas empieza a producir grandes cantidades de esta hormona para vencer esta resistencia y hacer que finalmente la glucosa entre dentro de la celulita y la celulita se nutra. Durante muchos años sucede este mecanismo compensatorio, donde el páncreas está produciendo grandes cantidades de insulina. Y finalmente ahí se produce más o menos control de los niveles de glucosa, que quizá en ayunas sí, posteriormente a la ingesta de alimentos no, pero bueno, ahí la lleva, ¿no? El paciente está totalmente asintomático, pero el paciente ya tiene 5, 6, 7, 10 años de un sobrepeso importante. Durante todos esos años ha habido una hiperproducción de insulina hasta que finalmente las células beta de páncreas se agotan y dejan de producir la hormona. Y entonces ahí sí viene ya la diabetes. Pero no quiere decir que en ese momento que se le diagnosticó la enfermedad, en esa prueba que se le hizo hoy,
En ese momento surgió la diabetes y hace 6 meses que estaba normal en ayunas, pues no había alteraciones, no. Lo que pasa es que el cuerpo ha compensado con hiperproducción de insulina y pues ahí la llevaba, ¿no? Hasta que finalmente sobreviene la diabetes con el agotamiento de las células beta pancreáticas. Eso es lo peligroso de la diabetes, que como es asintomática, todo paciente obeso, teóricamente, es una persona con prediabetes o intolerante a la glucosa. Tiene una gran predisposición. Existen muchas complicaciones de la salud derivadas de la diabetes. Cetonas, cuando el cuerpo usa las grasas consumidas para intentar producir energía, a causa de que las células no pueden aprovechar la glucosa por permanecer en la sangre. Hipoglicemia, es el bajo nivel de azúcar en la sangre, 60 o menos miligramos por decilitro, lo que ocasiona sudoración, mareo, confusión o pérdida de conciencia. Hiperglucemia, se caracteriza por los altos niveles de azúcar en la sangre, 110 o más miligramos por decilitro en ayunas. Si se da de forma repetida, puede generar daño permanente en los nervios, impotencia sexual, entumecimiento, temblor o dolores inexplicables en extremidades, diarrea, pérdida de sensibilidad, incontinencia urinaria, cambios de la visión, mareo, debilidad muscular, dificultad para digerir, contracciones musculares involuntarias o ardor, nefropatía diabética, daño en las funciones del riñón, lo cual desencadenaría hipertensión arterial y problemas para filtrar sustancias potencialmente tóxicas en la sangre. Enfermedades del corazón y vasos sanguíneos, derivado de la hiperglicemia, pueden ocurrir infartos, dolor torácico o angina, aumento de enfermedades en piel y boca, osteoporosis o disminución de la densidad ósea. Para prevenir estas complicaciones, lo ideal es no fumar ni ingerir bebidas alcohólicas, cuidar nuestra alimentación y hacer ejercicio, así como solicitar un examen de colesterol y de los ojos al menos una vez al año. Como vimos, la glucosa es algo indispensable para nuestras células, ya que gracias a ella obtenemos la energía para nuestro día a día. Si no se procesa adecuadamente, surgen complicaciones como la hipoglucemia o la hiperglucemia. En definitiva, falta más por saber acerca de la diabetes, pero desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo. ¿Qué les parece si continuamos en el siguiente episodio? Mi nombre es Melissa Puerto y esto fue Ingenio Viral.